Bueno, qué alegría tener la oportunidad mientras comienzan a conectarse todas las personas que tienen este deseo grandioso de aprender estos, el conocimiento de estos últimos tiempos. Recuerda que de jueves a sábado estábamos en esta temática de escatología, el estudio de los últimos tiempos. Hoy vamos a estar tratando un mensaje muy profético, muy adyacente a todos estos acontecimientos finales. Acompáñame por favor, porque lo ideal es que usted pueda tener su Biblia, su notebook a la mano, cuaderno de notas, libro de Mateo capítulo 23, verso 37. Libro de Mateo capítulo 23, verso 37. Nos dice así la escritura: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos, y debajo de las alas, y no quisistes? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me van a ver más. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Vamos a estar en todo este plan escatológico haciendo referencia de una ciudad profética. Vamos a llamarle Jerusalén, el reloj profético. Cuando hablamos de reloj, Jerusalén va a marcar el Cairo de Dios. Recuerde que para la palabra tiempo se utilizan dos términos griegos. Uno que es cronos, que es el tiempo humano, y el otro va a ser el tiempo de Dios, el Cairo de Dios. Cuando Dios, en su presencia, como dice Pedro, establece fundar una ciudad, más que una ciudad, una nación que se va a constituir el pueblo de Dios. De una manera milagrosa, a través de Abraham, porque Dios llama a Abraham de Ur de los Caldeos, en la tierra mesopotámica, estando allí en esta región de Ur, que era una región caldea, pagana, lo llama por su infinita gracia. Y cuando lo llama le dice: vete de tu tierra, vete de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Dios en su presencia tenía diseñado una tierra para este pueblo que Dios iba a levantar. En el lugar donde hoy en día es Israel, que comúnmente se le llama la tierra de los cananeos. Ahora, ¿de dónde sale esto de los cananeos? Cuando vamos a primero de Crónicas, usted va a ver la descendencia de Adán, capítulo 1, y en el verso 13 dice que de Canaán, porque Noé tuvo 3 hijos, Jafet, tuvo a Cam y tuvo a Sem. De Sem se va a derivar, o los semitas, se va a derivar Israel, pero de Cam se van a derivar muchos pueblos que van a ir en contra de Israel. Aquí en el libro de primero de Crónicas, capítulo 1, en el verso 13 dice: Canaán, que era hijo de Cam, engendró a Sidón, su primogénito, y a Het. Y estos engendraron los siguientes. Présteme mucha atención. Engendraron a uno de sus hijos que se llamó Jebuseo, a otro de los hijos que se llamó Amorreo, a otro de sus hijos que se llamó Gergeseo, a otro que se llamó Jebeo,
a otro Araceo, al otro Cineo, Arbadeo, Semereo y Amateo. Estos fueron los hijos o la descendencia de Canaán. Se instituyeron en un lugar específico que se le llamó la tierra de Canaán. Pero Dios tenía reservado ese lugar para su pueblo llamado Israel. Cuando Abraham llega a esta tierra, llegó como un forastero. Y usted va a ver que por muchos años Abraham estuvo en Canaán, no como el dueño de estas tierras. Abraham estuvo como forastero, igual que su hijo Isaac. Cuando Isaac tiene sus dos hijos, Esaú, y tiene a Jacob, también vivieron como forasteros. Y nuevamente, usted va a ver que Jacob se instaura en Canaán como forastero. Tuvo que Dios hacer algo, llevarlos a ellos a Egipto, y por 490 años estuvieron en Egipto, y es allí donde Dios promete lo prometido. Te daré una tierra. Vas a ir a la tierra que te mostraré. Usted va a ver que Moisés, ustedes ya saben toda la historia, Moisés sale de Egipto, cruza el desierto, 40 años en el desierto, Dios levanta a Josué, y es a través de Josué que Dios va a conquistar a Canaán. Ustedes saben toda la historia. Cómo por todo este tiempo, milagrosamente, Josué conquista la gran mayoría de tierras en Canaán. Esta tierra, que le costó guerra tras guerra, hubo una ciudad que no pudieron nunca conquistar Josué. Josué no pudo conquistar una ciudad que estaba en manos de los jebuseos, que inicialmente se llamaba Jebú. Y ese Jebú es el mismo Jerusalén. Tuvo que ser a través de David, posteriormente a Josué, donde allí estaban aposentados todavía los jebuseos, por eso su nombre inicial era Jebú. Y a través de David, Dios le da la conquista de lo que hoy en día es Jerusalén. Jerusalén se le llama fundamento de paz o fundamento profético de paz. Esta ciudad de Jerusalén se va a constituir en un futuro, en el reloj profético. ¿Por qué se le llama ciudad de paz? Porque la Biblia dice en el Salmo 122 que es una oración específicamente a Jerusalén, la ciudad de Dios, se le llama la ciudad de Dios. Y allí en Jerusalén, Dios iba, porque Jerusalén está sentado sobre 7 montes. Hay 2 ciudades en el mundo asentados sobre 7 montes, para que usted tenga entendimiento. Una ciudad es el Vaticano está sentado sobre 7 montes, y la otra ciudad se llama Jerusalén, que está asentado sobre 7 montes. Uno de esos montes en Jerusalén se llama el monte de Sión. David conquista ese monte y se le llama la ciudad de David. Y es allí donde Dios coloca en David, en el corazón de David, edificar templo. Recordemos esto, por favor.
La palabra templo, que significa morada de Dios, o el tabernáculo de Dios, que es morada de Dios. Ahora se preguntará usted, Dios no necesita morar, pero ese es el diseño de Dios. La Biblia dice, yo habitaré con el humilde de corazón. Y precisamente, inicialmente, cuando Dios crea al hombre, Génesis 1:26 dice, e hizo a imagen y semejanza al hombre. Imagen y semejanza. ¿Sabes por qué? Porque el diseño original de Dios es que Dios se iba a contener en el hombre. El contenido interno del hombre iba a ser el mismo Dios. Dios era el que iba a llenar plenamente al hombre. Cuando Dios sale del hombre, el hombre va a sufrir una vacuidad, un vacío existencial terrible. El hombre va a sentir una ausencia, y esa ausencia es lo que lo lleva a querer llenarlo con cosas vanas que el diablo va a tratar de llenar ese vacío. Y es allí donde le ofrece las cosas que el mundo ofrece, pero todo eso es totalmente vano. Ahora, aquí hay algo muy interesante. Es que Dios se comienza a manifestar en el hombre a través de altares. No existía templo, no existía un tabernáculo. Por primera vez, Dios le da un diseño a Moisés que se le llama el tabernáculo de Moisés, representando esa morada de Dios, que comúnmente le llamamos Shekinah. Ese Shekinah, que es la misma presencia de Dios en el lugar santísimo, que es una simbología de lo que es el hombre, o el ser tripartito del hombre, cuerpo, alma y espíritu. Y la gloria Shekinah se aposentaba en el lugar santísimo, representando nuestro espíritu. Pero eso fue un tabernáculo móvil, un tabernáculo portátil. Dios tenía un diseño y se lo revela a David. David, por haber derramado mucha sangre, no le permite edificar templo específicamente. Présteme mucha atención a esto. Le da el diseño para edificarlo en el monte de Sión, en la piedra de Moriah. Hay una piedra en ese monte donde se tenía que edificar el templo, y se le llama la piedra de Moriah. Esa piedra de Moriah es lo que comúnmente se le llama la piedra del ángulo. Piedra del ángulo. En ese lugar, en esa piedra, es donde Abraham iba a sacrificar a Isaac. Allí era el diseño perfecto para Dios levantar el templo perfecto. No a través de David. Dios le inquieta a David, Dios le pone el diseño a David, pero ese diseño y esa inquietud se la transmite a su hijo Salomón. La palabra Salomón o Shalomón significa hombre de paz, congeniado a lo que es Jerusalén, que significa fundamento o ciudad de paz o hombre de paz. Por eso Jerusalén toda la vida ha sido una ciudad enigmática, una ciudad de conflicto. Qué curioso que la ciudad en todos los siglos, en todo el globo terráqueo, más asediada se llama Jerusalén. Más asediada. Es la que más han querido conquistar, la que más han querido hacer daño. Amigo oyente, amiga, ¿sabía usted que hoy en día Jerusalén es tierra de nadie? Porque en este momento Jerusalén no es la capital de Israel. La capital de Israel es Tel Aviv. Y eso lo tuvieron que hacer congeniados porque había un gran conflicto por Jerusalén cuando estaba en manos de los jordanos, año 1948. Y también habían palestinos, que es simplemente una mezcolancia de muchos lugares árabes. La procedencia de los palestinos en esa franja de Transjordania o la franja de Gaza
que fue tierra de los filisteos antiguamente. Allí en esa franja de Gaza quedaba específicamente la tierra de los filisteos. Y Jerusalén, por eso estamos hablando de escatología. ¿Y qué tiene que ver la escatología con la ciudad de Jerusalén? Pues mucho. Y por eso es tan importante nosotros comenzar a desarrollar esta temática desde ese punto profético de una ciudad que va a ser el reloj de Dios. Usted va a ver que Apocalipsis se habla de la Nueva Jerusalén. Nueva Jerusalén. Y Jesús llora por Jerusalén y siente un dolor. Solamente hay dos textos bíblicos donde usted ve a Jesús llorando. Una, por la situación con Lázaro, que dice que Jesús lloraba. Eso está en Juan capítulo 11, verso 35, que es el versículo más corto de la Biblia. Jesús lloró, y no lloró por la muerte de Lázaro. Jesús lloró fue por la incredulidad que había alrededor, porque él sabía que Lázaro iba a volver a resucitar. Y Jesús lloró por Jerusalén. Jerusalén sintió un dolor. Ahora, ¿por qué siente este dolor? Por el asedio que va a venir, que va a quedar desierta. Jerusalén quedará desolada. Decíamos que quien conquistó a Jerusalén no fue Josué. Josué conquistó la tierra de Jericó, conquistó los jebuseos, los fereceos, que tenían control de Canaán. Por eso se llamaba la tierra de Canaán, porque Canaán era el padre de todos estos. Y no fue a través de Josué, fue a través de David. Y por eso se le llama a Jerusalén la ciudad de David. Y ese es el título que hasta el día de hoy se le da a Jerusalén. Y en esa ciudad, en uno de los montes, va a quedar específicamente el templo edificado por Salomón. Y por eso este templo va a tener una connotación muy, muy amplia. Nótese algo, para que usted entienda mejor esta parte. Cuando Salomón, que era la persona propicia, precisamente por su nombre, hombre de paz, y Jerusalén, que significa fundamento de paz, pero también usted va a encontrar un sacerdote antiguo antes. Yo diría que es un sacerdote que era rey y sacerdote, que se llama Melquisedec, y Melquisedec, que significa sacerdote justo, y este Melquisedec, que fue sacerdote en ese lugar, no se llamaba Jerusalén. Y usted va a ver que Melquisedec sacó pan y vino para dárselo a Abraham, representando el sacrificio de Jesús. Lo mismo que Jesús hizo, eso estaba haciendo Melquisedec. Salem era la ciudad antes de Jebú. Chalén o Chalom. Salem dice que era sacerdote y rey de Salem. Ese era Melquisedec, que es el mismo sacerdocio de Jesús. Vamos entonces a ir organizando las piezas, porque es que la Biblia son piezas de rompecabezas. Hemos visto toda la trascendencia desde Melquisedec, cómo este lugar de Salem pasa a ser de los jebuseos. Los jebuseos le colocan Jebú, así era el nombre inicial de Jerusalén, Jebú. Cuando es conquistada no por Josué, Josué conquistó gran parte de Canaán, pero no pudo conquistar el lugar donde estaba Jerusalén. Le correspondió a David, donde David toma la fortaleza de Sión, le cambia el nombre a Jerusalén. Dios le muestra el diseño y es Salomón quien va a edificar el templo en Jerusalén. A partir de ese momento, por primera vez en el mundo entero, 40 años el mundo estuvo en paz.
Los historiadores dicen que ese ha sido el tiempo de paz de todo el globo terráqueo, donde no hubo guerras, donde no hubo conflictos bélicos. Impresionante eso. Pero después que Salomón muere, Jerusalén comienza a ser el foco de conquista para muchos. Y usted va a ver cómo los grandes imperios, comenzando con Babilonia toma Jerusalén en el año 586 a.C. Lo toma el rey Nabucodonosor, y no solamente lo toma, sino que lo destruye, y destruye el templo, y por 70 años el templo estuvo derribado. Y aquí hubo lamentos, ahí sale el Salmo 126, y salen muchísimos otros salmos, el Salmo 137, cantidades de salmos que no son escritos específicamente por David, sino por otros más, que hacen alusión al lloro por Jerusalén. Dios levanta después de la cautividad bajo el imperio medo-persa a Nehemías, a Esdras, a Zorobabel, para restaurar el templo en Jerusalén. Lo restauran. Y esta restauración se le llamó el segundo templo. Y más adelante, usted va a ver cómo otros grandes imperios, como el imperio griego, lo quisieron tomar a Jerusalén. El imperio griego se dividió en 4 ramas: Casandres, los Ptolomeos, Seleucidas. Y estos 4 ramificaciones, uno específicamente los Seleucidas, donde se levantó un hombre llamado Antíoco Epifanes IV, que se le llama el pequeño anticristo, el pequeño cuerno, que por allá habla Daniel. Este Antíoco Epifanes es la miniatura de lo que va a ser el anticristo. Y el deseo de Antíoco Epifanes era deshonrar a Jerusalén, y lo logró porque este hombre fue capaz de entrar al templo, sacrificar un cerdo, derramar la sangre de un cerdo y matar los sacerdotes dentro del templo. Y es allí donde vemos cómo una vez más Jerusalén es asediada. Llega el tiempo de Jesús bajo el imperio romano. En el imperio romano usted va a ver cómo Dios Padre coloca en el corazón de Jesús ese lamento por Jerusalén. Jerusalén será hollada, y este templo no quedará piedra sobre piedra, y en 3 días será derribado, y en 3 días lo levantaré. Présteme mucha atención, por favor, porque es aquí donde los judíos niegan a Jesús. Usted va a ver un texto en la Biblia que dice que Jesús entra triunfante sobre Jerusalén. Pero fue en el mismo Jerusalén donde crucifican a Jesús. Los judíos celebran sus fiestas solemnes en Jerusalén. No las van a celebrar en las sinagogas que tienen, porque en Nazaret, en la región de Judea, en Decápolis, en Galilea, estas eran regiones de Israel, no se celebraban las fiestas. Todos los judíos israelitas tenían que ir a Jerusalén a celebrar sus fiestas solemnes. Se acostumbraba cada año, había una peregrinación, judíos de toda parte yendo a Jerusalén a celebrar las fiestas solemnes. Pero precisamente el sacrificio de Jesús tiene que ser en Jerusalén. Y Jesús, antes de ser sacrificado y antes de ser entregado, va al templo. Usted va a ver que ve y se indigna, coge ese templo, entra al templo, los mercaderes que estaban allí, tira todo al suelo, se aira
y dice estas palabras: ustedes han hecho este lugar cueva de ladrones. Y sufre una indignación impresionante, el celo por la casa de Dios. Y es allí donde Jesús comienza a sentir un dolor sumamente profundo por Jerusalén, por esa ciudad de paz. Y la Biblia dice que Jerusalén será hollada por los gentiles. Y eso se ha cumplido a lo largo de la historia. Si usted ve la historia de Jerusalén, présteme mucha atención. Aquí voy a sacar unos datos estadísticos que anoté, muy especiales. Pero en Jerusalén fue tomada en el año 70, por el general Tito, y Vespasiano, que era el emperador, da la orden para que Jerusalén sea arrasada totalmente. Y producto de esto, lo único que queda fue el muro oriental, que hoy en día se le llama el Muro de los Lamentos. Muro de los Lamentos, que es el lugar donde los judíos hasta actualmente hacen sus peregrinaciones, sus oraciones. Allí rezan la Torá, allí recitan toda esta serie de oraciones comunes que ellos tienen hasta el día de hoy. Lo único que quedó fue ese muro levantado. Y ese muro tiene una connotación profética final. Ese muro va a hacer cumplir lo que dice Malaquías, capítulo 4, verso 2, donde dice que el sol que sale del oriente así traerá salvación, haciendo referencia a que Jesús vendrá por segunda vez. Y hay algo especial, es que Ezequiel 48, que habla del río del templo, y han localizado un río subterráneo debajo de Jerusalén. Esto es algo extraordinario. Actualmente, aguas de ese río han comenzado a brotar por este muro, llamado el Muro de los Lamentos. ¿Por qué? Porque esa palabra se tiene que cumplir. Y aquí viene lo interesante. Présteme mucha atención. En el año 126, bajo el emperador Adriano, y en una persecución terrible, da la orden de destituir, esto fue en el año 126 bajo el emperador Adriano, pena de muerte para que el que tratara de regresar. Este emperador le cambia el nombre a Israel por Palestina. La palabra Palestina significa tierra de filisteos. Y usted va a ver que esta palabra Palestina le va a dar fuerza a lo que comúnmente se llaman los palestinos, que va a ser como una piedra en el zapato en esta nación de Israel. Y hay algo muy especial, es que los judíos salieron de su tierra para diferentes lugares del mundo, perseguidos, y por esa razón se les llaman judíos errantes. Judíos errantes. Esto tiene como connotación que también este emperador Adriano le quiso cambiar el nombre a Jerusalén por Aelia Capitolina. Es decir, que la comisión de este emperador era raer de la mente tanto el nombre de Israel, que la palabra Israel significa caminando con Dios, y la palabra Jerusalén significa fundamento de paz. Y estas dos connotaciones las quería raer de la mente de todos los habitantes judíos. Y a partir de allí, Jerusalén
comienza a ser ciudad de muchos pueblos. En el año 600, esto es algo bien curioso, fue tomada por los musulmanes, año 600. ¿Qué hacen los musulmanes? Los musulmanes lo que hacen es levantar una mezquita, que hoy en día se llama la mezquita de Omar, pero esto es lo que muchos no saben. Colocan esa mezquita donde quedaba el templo, allí en el monte de Moriah. Allí en el monte de Sión está esta mezquita. En esa piedra, por eso que si usted tiene la oportunidad de ir a Israel, va a encontrar que esta mezquita, dentro de la mezquita hay una gran piedra, por eso se le llama la mezquita de la roca, porque esa piedra es lo que la Biblia llama la piedra angular, y ellos dicen, y es así, que allí en esa piedra es donde Abraham iba a sacrificar a Isaac. ¿No les parece impresionante esto? ¿Ustedes no creen que los musulmanes que salieron de Ismael hayan tomado a Jerusalén y hayan construido una mezquita con una cúpula de oro con el fin de hacer mofa y burla a los judíos y a la misma ciudad de Jerusalén? ¿Sabía usted, querido amigo, que los musulmanes o los palestinos, cuando están allí en esa mezquita, le dan la espalda a Jerusalén? Mientras que los judíos, cuando entran al muro, ponen la Torá, ellos nunca le dan la espalda al muro, sino que le dan el frente y se van retrocediendo, porque para ellos es un acto de solemnidad al Dios Todopoderoso, mientras que los musulmanes le dan la espalda. Esa cúpula que usted ve actualmente y que se ha convertido en insignia de Jerusalén y que no es insignia de Jerusalén, es una representación de burla, como los musulmanes se tomaron a Jerusalén y edificaron donde estaba el templo una mezquita. Yo he estado enseñando, y por favor, qué bueno que usted me preste atención a lo que voy a decir. En la tierra no puede haber dos templos. Bueno, usted de pronto, para esto que estoy explicando, para usted es nuevo. No puede haber dos templos en la tierra. Comúnmente nosotros al recinto donde nos congregamos le llamamos templo, pero lo correcto es no decirle templo, porque actualmente el templo somos nosotros. Pues es lo que dice Corintios, que somos templo del Espíritu Santo de Dios. Después de que el hombre fue redimido por nuestro Señor Jesucristo, el hombre redimido, nacido de nuevo, comprado a precio de sangre, se constituye templo de Dios. Pero inicialmente el único templo avalado por Dios era el templo que estaba en Jerusalén. Y ese templo fue destruido como Jesús, pero lo especial es que Jesús dice, en 3 días yo levantaré ese templo, yo levantaré ese templo. Y fue así, porque en la resurrección nace un pueblo que se llama la iglesia. Cuando uno va al libro de Juan capítulo 17, usted va a ver que un centurión coge una lanza, clava en el costado de Jesús, sale agua y sangre, 2 prototipos de vida. La sangre es vida y el agua es vida. Son 2 ingredientes, productos de vida. Así como de Adán salió una mujer llamada Eva, del costado de Jesús salió un pueblo llamado la iglesia, que tiene la vida de Jesús, basado en agua, que es la palabra de Dios, y su sangre sacrificial, otro ingrediente de vida.
Amigo y amiga, entendamos esto. En usted y en mí corre la vida, porque el agua representa al Espíritu Santo y la sangre es la sangre de Jesús que corre en nuestro cuerpo espiritual. Y ese pueblo fue levantado para hacer templo porque el otro fue quitado. Cuando este es quitado, cuando este es derribado, Dios inmediatamente, insofactamente levanta otro templo. Y usted tiene que entender algo. Cuando se activa nuevamente Israel en el último tiempo, por eso hay que estar muy atento a las noticias, porque Jerusalén es el reloj profético. Vuelvo y lo repito, Jerusalén es el reloj profético. Hubo una alarma hace pronto cuando el presidente Donald Trump toma la decisión de trasladar la embajada de los Estados Unidos desde Tel Aviv a Jerusalén. Y eso formó totalmente roncha en el mundo árabe y en el mundo palestino. Antes de eso, muchas profecías se han ido cumpliendo. Por ejemplo, la profecía que está en Isaías 11:11. Dice así: asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, en Egipto, en Patros, Etiopía, Elán, Sinar y Amad, en las costas del mar. Y levantará pendón a las naciones, y juntará a los desterrados de Israel, y reunirá a los esparcidos de Judá en los 4 confines de la tierra. En el año 1948, el 14 de mayo, Israel es proclamado en un día nuevamente como nación, en una junta de ligas de las naciones, donde por votación la mayoría votaron para que Israel volviera a ser nación. Colombia no colocó ni un voto a favor ni un voto en contra, fue neutral en esa votación. Pero muchas naciones votaron en contra, especialmente los países musulmanes, para que Israel no regresara. Pero impresionantemente, Israel regresa de los 4 confines. Los judíos que vivían en Alemania hablaban alemán, los que vivían en España hablaban español. Los judíos hablan todos los idiomas, menos el hebreo. Cuando los judíos regresan a su tierra, les tocó volver a colocar universidades hebreas, volver a retomar su idioma porque estaba casi que desaparecido. La moneda desapareció, el queset desaparece. Y todo esto es simplemente profético. En el libro de Isaías 43, 5 al 6 dice: no temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación, del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur, no te detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra, dando pronóstico de que todos los judíos regresarán a su pueblo. A eso se le llama la diáspora, judías, regresando a su pueblo. Hay cantidades de videos donde los judíos son nuevamente retornados, cumpliéndose estos textos bíblicos. Casi todo el libro de Isaías en cuanto a los retornos de los judíos se ha cumplido. Pero falta la restauración total. Ahora, la iglesia actualmente está vigente como el templo de Dios. Por eso, lo que hace la iglesia es reunirse en unos recintos que se han diseñado para congregarse la iglesia. La iglesia es representación de vida. La iglesia es representación de evangelismo. La iglesia es representación del Espíritu Santo en el hombre. La iglesia, porque la Biblia, hay un texto muy hermoso, a mí es uno de los libros que más me gusta, el libro de Efesios, capítulo 1, verso 20, donde dice: a la cual operó en Cristo, resucitándole entre los muertos
Y dice la Biblia que Cristo, que fue resucitado, se sentó en lugares celestiales y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio como autoridad sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y dice la iglesia. La iglesia es la embajadora de Cristo. La iglesia es la voz de Jesús. La iglesia es la llamada a inundar toda esta tierra del evangelio de su salvación. Pero la iglesia tendrá un tiempo y un límite, porque la restauración de Israel final no tiene nada que ver con la iglesia. La iglesia será arrebatada y entrará nuevamente Israel, y Jerusalén volverá a ser noticia, porque la Biblia dice que los gentiles hollarán a Israel. Una de las cosas que hará el anticristo es tratar de acabar por completo con Jerusalén. Pero lo curioso es que Dios tiene preparada una Jerusalén celestial, que usted mismo lo ha visto, que habla de calles de oro, mar de cristal, hasta canciones se han sacado al honor de la nueva Jerusalén. Decíamos que actualmente Jerusalén es tierra de nadie. Jerusalén la tuvieron los romanos, la tuvo primeramente Babilonia, la tuvo el imperio medo-persa, la tuvieron los romanos, la tuvieron los musulmanes, la tuvieron los otomanos por muchos años. Hoy en día los húngaros, Hungría. La tuvo Polonia, la tuvo Jordania y la tuvo Inglaterra. Jerusalén siempre ha sido esa insignia de conflictos bélicos. Siempre ha sido asediada. No es una tierra petrolera, no es una tierra donde produce metales ni industrial, ni es una metrópolis como Nueva York, como Londres, como grandes ciudades en el mundo. La pregunta es, ¿por qué Jerusalén ha sido tan asediada? El día de hoy, decíamos ahorita, tierra de nadie. A Jerusalén la han peleado los palestinos. El mismo Israel la ha peleado. Actualmente Jerusalén no le pertenece a Israel. El primer ministro no puede decir Jerusalén es nuestra. En Jerusalén viven musulmanes, viven católicos ortodoxos, viven griegos, viven muchos habitantes de otras denominaciones religiosas. Nadie se pelea, tienen sus exclusivos barrios, pero usted va a ver que Jerusalén terminará volviendo a ser mano de Israel. La Biblia dice que el monte de los olivos se partirá en dos en el tiempo final. La Biblia dice que el tercer templo tendrá que ser restaurado. Yo me hago una pregunta y no sé si usted también se la hace. ¿Cómo podrá volver los judíos a edificar un templo donde está esa mezquita de Omar? Porque allí tiene que ser el templo. ¿No creen ustedes que esto tiene que ser una intervención divina para que pueda suceder? Actualmente los judíos tienen toda la indumentaria de los sacerdotes, tienen construido el Merorat, tienen todas las vasijas consagradas, pero no tienen templo. Y aquí hay algo bien significativo. Es que mientras la iglesia, que es el templo de Dios, esté en la tierra, ese tercer templo no podrá ser edificado. Alguna vez yo me pregunté, los judíos teniendo tanto dinero, ¿por qué no hacen un templo en otro lugar? No es así. Ellos saben que el templo tiene que quedar en esa mezquita de Omar. No puede quedar ni a un lado, ni atrás, ni adelante, ni en otro lugar, porque ese lugar es el monte de Sión, y este monte de Sión, que está profetizado en la Biblia, en toda la trayectoria bíblica, es donde Dios tiene que hacer algo. Hemos estado mostrando señales a través de toda esta serie de conferencias, de estas enseñanzas.
Y vamos a seguir hablando muchas cosas que necesitamos aprender a través de la historia, a través de la Biblia. Espero que haya sido de gran edificación. No deje de escribirme en sus comentarios si tiene alguna duda. Son estudios muy profundos, pero que vamos a ir escarbando a través del Espíritu Santo para ir comprendiendo todo este plan profético de los tiempos finales. Yo quiero decirles, entramos en lo que la Biblia llama principio de dolores. Dios tiene un plan perfecto para la iglesia. Dios tiene un plan perfecto para usted, un plan perfecto para mí. Muchos que se habían apartado del Señor por afanes, ese es el tiempo de volver a regresar a sus caminos. Su misericordia es amplia y estamos viendo que a Él es quien necesita este mundo. Que Dios me le siga bendiciendo grandemente y estaremos el día de mañana, si Dios lo permite, con otra enseñanza más. Mil bendiciones. Que Dios me le siga bendiciendo.